Hola chicos, vamos a seguir con las clases. En este capítulo vamos a ver lo que es la bioclimatología y vamos a tratar de resumir los elementos que utiliza la bioclimatología, en algunos momentos inclusive comparando con la agroclimatología. Cuando hablamos de bioclimatología, hablamos de las exigencias, tolerancias y límites que tienen los cultivos o el ganado con respecto a, a los elementos físicos atmosféricos, o sea, a los elementos meteorológicos. O sea, estudia las, como digo, las exigencias, tolerancias y límites de los cultivos o del ganado. Y para ello utiliza índices biometeorológicos que van a expresar en forma cuantitativa la dependencia que va a tener el crecimiento, el desarrollo, el hecho de que aparezcan o no plagas, la virulencia que puedan llegar a tener enfermedades o estas mismas plagas, y las eficiencias de las medidas agrotécnicas que se puedan utilizar respecto a las condiciones meteorológicas del lugar. O sea que hay un complejo de elementos que va a actuar tanto ya sea relacionado con la energía, la radiación, la temperatura dentro del cultivo, y el cual va a expresar eh, todo su potencial de acuerdo al accionar de cada uno de ellos, y lo va a realizar en todo el ciclo del cultivo o inclusive pequeños periodos denominados fases o subperíodos del cultivo, en los cuales van a accionar en mayor o menor medida. En esta diapositiva lo que tratamos de señalar es lo que dijimos anteriormente, que los elementos bioclimáticos pueden actuar tanto en el crecimiento como en el desarrollo. Ellos pueden ser simples o pueden ser un poco más complejos, como por ejemplo simples como directamente el accionar de la temperatura sobre un determinado subperíodo del cultivo o una determinada fase de un cultivo, o pueden ser otros que sean un poquito más elaborados, como las horas de frío, eh, el tiempo térmico, la radiación, la duración del día, o otros que actúan en todo el ciclo del cultivo, como es el agua en el suelo. ¿Con qué objetivo se hace todo este estudio? Por supuesto, para determinar la ubicación de los cultivos, la mejor ubicación de los cultivos, como también para llegar a orientar a los genetistas cuáles son eh, las posibles modificaciones que se puedan realizar para que ese cultivo funcione mejor, como por ejemplo, si está en una región seca, ver la posibilidad de trabajar sobre esa característica donde el cultivo pueda ser mucho más resistente a sequía o a altas temperaturas, por ejemplo. La bioclimatología estudia los bioclimas, donde se desarrollan los cultivos. O sea, como dije hace rato, eh, los bioclimas van a determinar las necesidades y exigencias meteorológicas que va a tener una determinada especie. Acá por lo menos lo que estamos viendo es la zona de mayor desarrollo del trigo, pero a la vez vemos zonas donde están verde más claro o verde más intenso, y ahí me están señalando los distintos biotipos que tienen los bioclimas. O sea que ya son necesidades más específicas.
dentro de lo que es toda la región esta, o sea, dentro de lo que es el bioclima. Por ejemplo, en esta parte más intensa, más verde, en el sur de la provincia de Buenos Aires, o La Pampa, vemos que va a haber exigencias o se va a utilizar trigos que tengan mayor exigencia en frío que en el norte de la provincia de Santa Fe, o en esta otra región que se puede se va a utilizar trigos de características intermedias. Estas zonas también me van a determinar cuáles son los lugares con mayores rendimientos, como acá le está dando la leyenda. Entonces podemos ir utilizando trigos invernales que van a tener un ciclo mucho más largo, y como así también trigos primaverales que van a tener un ciclo a lo mejor un poco más corto. Una vez conocidas todas las necesidades y tolerancias de los cultivos, y con esa información meteorológica o climática también podríamos decir, se desarrolla lo que se conoce la agroclimatología, que es el motivo de todo el curso inclusive. O sea, para señalar las disponibilidades o requerimientos climáticos de los lugares donde se desarrolla una producción determinada, una producción agropecuaria determinada. O sea, ¿qué es lo que me va a determinar la agroclimatología? Las características tanto espaciales y temporales de los elementos meteorológicos que van a ser favorables para una producción agropecuaria. Concretamente me va a estudiar la aptitud agrícola de una región o una localidad, de acuerdo a la disponibilidad climática que tenga. O sea, ¿qué significa aptitud agrícola? Si el cultivo va a ser apto, va a tener todos los elementos disponibles para que el cultivo evolucione adecuadamente, o le falta, tiene algún requerimiento específico por defecto, como por ejemplo podría ser el agua, la cual tendríamos que suplementar, o el frío, o no tiene la suficiente cantidad de acumulación de temperatura. Por ejemplo, en el caso del trigo, tenemos que la zona más apta para realizar el trigo la tenemos acá mostrando que es la región que inclusive mostré en la diapositiva anterior, pero al lado vemos que no se hace este cultivo porque ahí las características o la disponibilidad climática no son las adecuadas directamente. Por lo tanto, en este lugar no se produce este cultivo, el trigo. Entonces, la agroclimatología, al igual que la bioclimatología, va a utilizar índices que van a ser de la misma característica que los índices bioclimáticos, que pueden ser simples o pueden ser complejos, un poco más elaborados también. Burgos define al agroclima como el conjunto de condiciones climáticas que posibilitan el cultivo económico de una especie determinada, y acá entra la palabra importante, el cultivo económico, que sea económicamente rentable realizar ese cultivo. Para eso lo que se hace es estudios especiales como los realizados en este caso por Pascale para la introducción de la soja, donde delimita regiones donde el cultivo de la soja, de acuerdo a la variedad que corresponda, va a funcionar mejor. O en este caso el pasto varilla,
para, para determinar las distintas regiones en donde va a ser más apto y las condiciones donde va a tener marginalidad o no va a haber aptitud con respecto a ese cultivo, en toda esta región en blanco, por ejemplo. Ahí no va a ser posible cultivarlo y acá va a haber condiciones seguramente por defecto que no van a poder utilizarse este tipo de cultivo, o algunas otras regiones por exceso, como por ejemplo esta, puede ser demasiada cantidad de agua y otras poca cantidad de agua, y ya pasan a ser regiones marginales de producción, donde el rendimiento seguramente se va a ver disminuido. Entonces, el agroclima, la agroclimatología, al igual que la bioclimatología, estudia regiones más pequeñas, o sea, en este caso la agroclimatología estudia el agroclima, donde estudia el conjunto de condiciones climáticas que me van a definir la posibilidad y desarrollo económico de una determinada producción. O sea, la actitud que va a tener ese cultivo, determinando regiones donde el crecimiento del cultivo va a ser óptimo, va a ser marginal o directamente no va a ser apto, inepto. En este caso mostramos la zonificación del cártamo, donde está determinado para cada una de las regiones, y ojo, desde el punto de vista climático, porque faltaría desde el punto de vista del suelo, desde el punto de vista social, etcétera, ver cómo va a funcionar un determinado cultivo. Acá en este caso, esta zona marcada en rojo me va a determinar que es la zona óptima. Pero por supuesto va a haber regiones marginales donde se va a haber algún elemento del clima o del tiempo que no va a permitir que tengamos el rendimiento potencial que podría llegar a alcanzar, o esta zona. Entonces decía, por exceso puede ser precipitación o por defecto, o regiones donde directamente no se puede realizar este cultivo. ¿Cuál es el método de investigación en la bioclimatología? Existen dos métodos, de acuerdo a los investigadores más importantes en Argentina, que son Tamar y Pascale. Un método que se realiza a campo y otro que se realiza en laboratorio, y están más relacionados con la fisiología vegetal. Con respecto a los estudios que se realizan a campo, están los que se denominan ensayos geográficos. ¿En qué consisten los ensayos geográficos? En hacer siembras a través de un determinado meridiano y ver cómo va a ir evolucionando un determinado cultivo, obviamente de acuerdo a la estación del año que le corresponde, pero eligen una determinada transecta, en este caso un meridiano, y van haciendo las siembras del cultivo de acuerdo a la época que le corresponde, y van observando para esa primero especie y después variedad cómo evoluciona el cultivo. También realizan siembras continuadas, lo que se denominan siembras continuadas. En realidad, con este efecto, alrededor de una fecha media que tienen para que en general hacen el cultivo, van a ir utilizando de 5 días o 10 días antes o después, y ver cómo es la evolución del cultivo y cuál me determina mayor rendimiento. En general lo que se hace es la combinación de ambas, y a eso es lo que se denomina ensayos geográficos de siembra continuada. El proceso en laboratorio, en cambio, se hace bajo condiciones absolutamente controladas, donde se mantiene un elemento o dos elementos totalmente controlados, donde tenemos una determinada cantidad de luz, una determinada cantidad de temperatura o de frío, y
se va jugando con distintos niveles con los otros elementos. Entonces se determina cuáles son los límites en los cuales el cultivo va a vivir o la producción que queramos realizar. Existen obviamente elementos que determinan los fenómenos periódicos y el crecimiento de las plantas. En general, para que se produzca una determinada fase en un cultivo implantado o en uno autóctono, tiene que haber una cierta disposición para que una vez aplicado el estímulo se produzca una determinada fase. Vamos a ver qué son cada una de ellas. Cuando hablamos de disposición, estamos hablando de necesidades meteorológicas previas para que se produzca una fase, que generalmente se necesita que se satisfaga durante un periodo largo. Hay cultivos, por ejemplo, que necesitan acumular una cierta cantidad de frío. En este caso lo nombro o pongo la acumulación de cierto número de horas de temperaturas por debajo de un nivel térmico determinado, en este caso 7 grados, y una vez cumplido esa cantidad de tiempo, se produce una actuación de un elemento meteorológico que tiene una duración muy breve, que posibilita que esa fase se produzca, siempre que la planta haya cumplido con lo anterior, con esta parte de la disposición. O sea, puede ser un determinado umbral térmico, una determinada temperatura, una determinada cantidad de horas de luz, un requerimiento térmico hídrico determinado. Y para ejemplificarlos, tenemos acá un cultivo perenne que para llegar a una determinada fase como la floración necesita acumular, supongamos un duraznero, necesita acumular una cierta cantidad de horas de frío. A eso lo denominamos la disposición. El cultivo tiene que estar durante un periodo prolongado bajo estas características, acumulando esa cantidad en horas en frío, para que posteriormente actúe un estímulo, en este caso la temperatura, un determinado umbral de temperatura, para que se pueda producir esta fase de floración o se inicie esta fase de floración. Gracias.